Nosotros vamos a hablar en este pequeño video, sobre la historia de la evaluación. ¿Cuál es el objetivo de esto de nosotros aprender lo que es la evaluación? Ya que en sí, anteriormente, los primitivos, como decían, ellos no tenían una noción de cómo hacer el bien o el mal. Por eso decían que ellos cazaban con armas que sabían que podían tener, con armas que ellos podían cazar, que decían que esta arma me sirve para esto, esta arma me sirve para esto. Y así fue empezando poco a poco la evaluación. Como podemos observar en los videos que mis compañeros les van a presentar después, vemos que fue un paso de poco a poquito, como pudimos observar también en las clases, de que primero fue la evolución en China, ya que decían que eso necesitaban para que ellos tengan cargos públicos. Después en la antigua Roma, como Cicerón, Sócrates, Aristóteles, el pensamiento filosófico de los grandes filósofos de ese tiempo. Ellos hicieron que esa evaluación sea también un pensar, algo que nosotros debemos transcribir y podemos dar a conocer. Incluso así fuimos avanzando de poco a poco, como decía, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, que fue la primera vez que se pudo utilizar test en estudiantes para ver su conocimiento, sus aptitudes. Y así fuimos evolucionando poco a poco. Voy a dar apertura para que mis compañeras relaten lo que es la historia de la evaluación. La historia de la evaluación educativa. La historia de la evaluación educativa se divide en dos periodos, el cual es el pre-tileriano y el post-tileriano. Estos hacen referencia a Ralph Tyler. Esta historia se remonta a finales del siglo XIX y XX. Los acontecimientos más relevantes de la educación de la historia de la evaluación se dan en estos periodos: el pre-tileriano, que es antes de 1930, y el post-tileriano, que va desde 1931 hasta la actualidad. Podemos ver que el periodo del pretileriano se desarrolla un método con alternativas para reformar la evaluación. Este se centra en varios objetivos que son fijados con anterioridad, los cuales quedan establecidos en el currículo de aprendizaje que deberían alcanzar los estudiantes. Proviene del antiguo francés valuer, valor, participio pasado, de valuer, valer, y este proviene de valer, ser fuerte, tener valor. La evaluación consideramos que el objetivo estudiado es la educación escolarizada. Concebimos la evaluación educativa como un proceso sistemático de recuperación de información cualitativa o cuantitativa para extraer el valor o el mérito de algún ámbito de la educación, como aprendizaje, docencia, programas, instituciones, sistemas, nacionalidades de educación, previo comparación con unas normas determinadas con anterioridad y que responde a instancias de referencia específica. La evaluación no nació en el territorio de la educación, sin embargo, impacta tanta fuente en el mismo, que llegó a definir las condiciones de viabilidad del proceso educativo. La evaluación parece ser tan antigua como el hombre mismo, anterior a la educación sistemática, tal como hoy lo conocemos. En este punto tenemos los inicios de evaluación. Como se sabe, la evaluación es proceso por el cual elegimos y calificamos a un grupo selecto de personas para un objetivo en específico. Este proceso tiene sus inicios desde la antigüedad. En la prehistoria, por ejemplo, se lo hacía como toma de decisiones para sobrevivir a las condiciones de esos tiempos. También se emplea en la antigua China la evaluación por medio de exámenes para elegir puestos gubernamentales, al igual que en la antigua Roma, donde se evaluaba los escritos de los discípulos y oradores para seleccionar cuál iba a debatir en el liceo, que era un lugar netamente académico. Maestros del siglo V a.C. como Sócrates utilizaban ya un cuestionario de evaluación por sus prácticas de enseñanza.
Teniendo todas estas premisas, los inicios de evaluación. Cabe decir que es una herramienta muy útil dentro de una sociedad en cualquier ámbito, sea este laboral o educativo, ya que valora todos los aspectos mentales de una persona, al igual que sus valores, principios, su humanidad, con el fin de poder ver las diferencias existentes para poder optar por una selección correcta. Buenos días. La época de eficiencia y los test. En el siglo XIX nace y se desarrolla la evaluación a las escuelas tradicionales. Es el control de lo aprendido. Se lo realiza a través de la capacidad, retención y almacenamiento por parte de los alumnos, como son los exámenes. Esto se lo realiza a través de lápiz y papel. Los grandes cambios producidos por la revolución industrial impactaron a todas las áreas, incluida a la educación. Es por esto que el sistema educativo tuvo que adaptarse a estos nuevos sistemas. La educación no escapó de esta práctica. Es por eso que fueron muchas escuelas evaluadas y se dieron cuenta que muchos niños no tenían la misma calidad de educación que otras instituciones. Para remediar esto, determinaron que los docentes serían remunerados de acuerdo a las calificaciones de los niños al terminar el año escolar. La evolución fue condicionada por la influencia de las teorías evolucionistas, como la de Charles Darwin, que apoyó la mediación y los individuos, las características y las diferencias entre ellos. Los avances y el desarrollo de los medios estadísticos. A mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX aparecen los textings. Los textings tienen por objetivo detectar las diferencias individuales, las diferencias dentro de los rangos y las evaluaciones psicológicas. Las puntuaciones diferenciales determinarán a dónde pertenece cada individuo. También aparecen los test de rendimiento, que se valora para evaluar y discriminar a cada individuo. Los instrumentos planteados son en escalas. Estas son ortografía, caligrafía, cálculo aritmético, entre otros. Bueno, yo les voy a hablar sobre la época de la eficiencia y test, que esto nace en el siglo XIX y se desarrolla la evaluación en la escuela tradicional. Esto se realiza a través de la capacidad de retener y almacenar lo aprendido. Y para eso se necesitaba, y para los exámenes siempre se necesitaba una hoja de papel y un lápiz. Sí, entonces una forma de valorar el trabajo escolar era por medio de calificaciones al final de la escolarización. ¿Qué quiere decir esto? Que si las calificaciones del estudiante eran buenas al final de la escuela o de la escolarización, pues el salario del docente iba a subir. Y si las calificaciones del estudiante eran bajas, pues el salario del docente igual iba a bajar. Los cambios que impactaron mucho en la sociedad hizo que los gobiernos tomaran maneras de modernizar los fundamentos en las áreas de desempeño de cada empresa. Y en Gran Bretaña se crearon comisiones para evaluar el aprendizaje, que esto fue realizado en Irlanda, para realizar los promedios de cada alumno. En este tema también nos habla sobre los test psicométricos, los cuales nos ayudan a realizar una forma cualitativa y objetiva sobre una persona. Es decir, que va a tener la capacidad de resolver problemas, sus actitudes, su carácter y su personalidad es lo que evalúa estos tests. La evaluación se realizaba con el proceso de medición, como la pedagogía experimental, la cual se basa según Neumann en 1905, que el objetivo de esta pedagogía era estudiar al niño en todos sus aspectos biológicos, psicológicos y en todos sus aspectos.
En cambio, en la diferencial se consideran las diferencias psicológicas de un individuo. Al final del siglo XIX se determinan factores para lograr un aprendizaje significativo en todos los estudiantes. Y a principios del siglo XX se realizó de manera exhaustiva una actividad intensa que fue llamada el test, que esta determinaba el rango de conocimientos de un grupo de personas o de un individuo. Los instrumentos que se evaluaban y se planteaban eran los temas escolares, que eran la escritura, la redacción ortográfica, el cálculo aritmético, los cuales eran muy importantes en dicha época. Así se podría evaluar el aprendizaje ya significativo, que debe ser abstracto y concreto en todas las áreas de aprendizaje. Gracias.